Hola a todos y bienvenidos a la sesión de hoy. Fumstein Silage Amazing Protección frente a fumonicinas. Muchas gracias a todos por participar en nuestro evento en línea el día de hoy. No puedo moverla. Por favor, gracias. Bueno, mi nombre es Paula Kowalski, yo soy gerente de producto para la gestión de riesgos de micotoxinas en Biomin y seré su moderadora el día de hoy. Me gustaría dar la bienvenida primero a Ignacio Artavia. Ignacio, hola, buenas tardes. Bueno, Ignacio, tú comenzaste a trabajar con Biomin el año pasado como gerente de producto para la gestión de riesgos de micotoxinas. Eres especialista en rumiantes dentro de nuestro equipo y queremos oír todo lo que nos vas a contar hoy acerca de los efectos negativos que tienen las fumonicinas en los animales. También les quiero presentar a Verena Stackel. Hola, Verena. Hola, Paula. Verena. Hola. Ya llevas tú aquí trabajando en Biomin desde 2003, también como gerente de producto para la gestión de riesgos de micotoxinas. Y bueno, estamos muy emocionados de conocer la solución que Biomin tiene hoy, que estamos trayendo al mercado para contrarrestar las fumonicinas en el ensilaje. Una versión grabada de esta presentación también estará disponible en caso que deseen volver a ver alguno de los temas tratados. Y además podrán leer acerca de nuestro producto en nuestra página web fumsteinsilage.biomin.net. Por supuesto, nos encantaría oír cualquier pregunta o comentario que tenga nuestra audiencia y para esto pueden utilizar la función del chat. Y también habrá una sesión dedicada de preguntas y respuestas al final de nuestra presentación. Acá les muestro el contenido de nuestra presentación, los temas que cubriremos el día de hoy. Aprenderemos acerca de la prevalencia de fumonicinas en maíz. Ignacio compartirá con nosotros su experiencia respecto al impacto negativo que tienen las fumonicinas en la salud y la productividad en los animales. Y también aprenderemos acerca de los beneficios de utilizar Fumstein Silage. Verena nos presentará el único producto que está autorizado por la Unión Europea que ha demostrado eliminar eficazmente las fumonicinas en el ensilaje. Y al final, como mencioné, responderemos todas las preguntas de la audiencia en la sesión de preguntas y respuestas. Ignacio, ¿puedes compartir con nosotros por qué las fumonicinas son un problema en el ensilaje? Claro, Paula, muchas gracias por darme la palabra y qué gusto estar aquí conversando sobre este tema. Sí, bueno, primero, para empezar a hablar acerca de las fumonicinas, tenemos que saber cuál es la prevalencia y qué tan grave es el problema, en este caso, comenzando a hablar por Europa. Hablemos de niveles de contaminación de maíz en Europa y, bueno, primero que todo, los introduzco a estos resultados, los obtenemos de la encuesta de micotoxinas de Biomin, que es la encuesta más completa y más grande disponible en el mundo y ha empezado en el año 2004 y desde entonces ha acumulado información hasta ser, como lo dije, la más completa. Entonces, aquí les comparto los resultados de contaminación en Europa y si nos fijamos primero en las barras amarillas, podemos ver los niveles de prevalencia de las micotoxinas, de este caso la micotoxina llamada fumonicina. Y en los puntos rojos podemos ver el promedio de los positivos y en gris podemos ver la línea que los conecta entre ellos. Entonces, si podemos ver aquí, nos daremos cuenta de que aproximadamente 3 de cada 4 muestras de maíz en Europa está contaminada de fumonicinas, o así ha sido por los últimos 10 años. No solamente tenemos una alta prevalencia, sino que también una alta concentración promedio de las fumonicinas en las materias primas de maíz, lo cual nos indica y nos recuerda que las fumonicinas son un problema bastante intrínseco o típico del maíz.
Pero ahora si nos fijamos más específicamente a los ensilados de maíz, podemos ver unos datos un poco diferentes. En este caso, la prevalencia parece ser menor y también la concentración de las fumonicinas en maíz, en ensilado de maíz. Sin embargo, estos resultados los tenemos en materia fresca. Para poder compararlos con lo que nosotros le dosificamos a los animales o cómo nosotros formulamos a los animales, hay que verlo en materia seca para poder comprender mejor cuál es el riesgo de lo que le estamos alimentando a los animales. Y en este caso podemos ver que al convertir estos resultados a materia seca, las concentraciones son mucho más preocupantes. Podemos ver que pueden haber casos de 2.000 o 3.000 ppb como el año pasado, pero que lo que parece ser la normal es un mínimo de 700 ppb de fumonicinas, lo cual son concentraciones preocupantes, y más adelante les comentaré a qué podemos relacionar estos niveles de contaminación, a qué tipo de problemas o efectos en la finca o en nuestros animales. Luego les comparto también estos resultados de Portugal, ya que bueno, es parte de la península ibérica y les puede dar también un poco de información. Tenemos resultados desde el 2018 de Portugal y también la misma situación, una prevalencia muy alta. Podríamos decir que 9 de cada 10 muestras de ensilaje de maíz en Portugal son contaminadas, y tenemos unas concentraciones también relativamente altas, y igualmente con el año pasado, el año actual, un caso bastante alto, de 2.400 ppb de fumonicinas. También podemos ver, ya ahora sí, para el caso de maíz en España, en donde lastimosamente no tenemos tantas muestras como quisiéramos para poder alimentar nuestra encuesta, pero podemos ver que en 2 años hubo una prevalencia del 100%, y en el caso especial del 2020 una prevalencia más baja, pero con concentraciones igualmente importantes, de casi 2.000 ppb y 500 ppb de fumonicinas. Entonces, podemos decir que el problema de las fumonicinas es prevalente en Europa, y mayormente en el sur de Europa, ya que las fumonicinas son típicas de climas cálidos o ligeramente cálidos. Entonces es donde los podemos encontrar más, no tanto al norte de Europa. Ignacio, muchas gracias. Nos has mostrado la alta prevalencia de las fumonicinas tanto en maíz como en el ensilaje de maíz. ¿Qué efectos podemos esperar entonces en los animales? Gracias. Sí, bueno, claro, una vez que hemos hablado de los niveles que podemos encontrar en España, particularmente, o en la península ibérica, ahora sí podemos hablar un poquito más en detalle en qué podemos esperar con estos niveles de concentración que estamos encontrando. Pero bueno, para empezar a hablar de efectos, primero hablemos de qué pasa con las fumonicinas en el rumen. Bueno, comúnmente tenemos la creencia de que las micotoxinas no son un problema para rumiantes, bueno, no comúnmente, pero antes se pensaba esto, debido a que, bueno, hay ciertas micotoxinas que pueden ser degradadas por las bacterias ruminales, pero este no es el caso de todas, y con mayor relevancia no es el caso para fumonicinas. Aquí les comparto los resultados de 3 diferentes estudios hechos, en los cuales se ha encontrado que incluso hasta después de 72 horas de incubación de las fumonicinas en líquido ruminal, ya sea in vitro o in vivo, o sea, en periodos bastante largos, una degradación de apenas entre un 10 y un 20% de las fumonicinas. O sea, que entre un 80 y un 90% de las fumonicinas están pasando directamente al intestino, donde empiezan a causar efectos negativos. Y ahora sí, les cuento cuáles son esos efectos. Hablemos con énfasis en los rumiantes. Bueno, primero que todo, las fumonicinas son conocidas por producir o por causar efectos de pérdida de producción de leche, y esto se da por un acceso limitado a los nutrientes. ¿Por qué?
¿Por qué sucede esto? Bueno, empecemos por hablar de qué sucede a nivel intestinal. Entonces, las fumonicinas tienen la capacidad de empezar a afectar las células epiteliales y empiezan a impedir la producción de mucina, que la mucina es una capa que le ofrece protección al epitelio intestinal. Además de ofrecerle protección, ayuda a la absorción de los nutrientes. Entonces, esto es lo primero, una reducción de la producción de mucina, y la segunda es una reducción de la resistencia de las uniones estrechas del epitelio. Y esto es causado por un daño específico que las fumonicinas causan sobre las células epiteliales. Entonces, a nivel intestinal lo que causa es una pérdida de absorción y también un aumento de la permeabilidad del intestino. Además, una vez que perdemos esta permeabilidad, hay una mayor absorción de las micotoxinas que llegan a la sangre. O sea, al llegar a la sangre llegan a causar daño hepático, y es por eso que en casos clínicos podemos encontrar lesiones hepáticas, vacas que hacemos una necropsia y vemos daños en el hígado. Y además, en casos subclínicos podemos ver incrementos en concentraciones de enzimas hepáticas, que si lo agregamos a todos los otros fuentes de estrés que puede tener una vaca a nivel de hígado, esto es otro estrés, otro factor de estrés que puede darle problemas metabólicos a la vaca. Seguidamente, tenemos por último los problemas causados por inmunomodulación. Esto quiere decir que las fumonicinas provocan o la activación exagerada del sistema inmune, o sea, una alta producción una activación del sistema inmune, una alta producción de glóbulos blancos, lo cual requiere muchísima glucosa, o si no también una pérdida de la capacidad inmune del animal, y esto nos da problemas como mayores incidencias de enfermedades. Entonces, una vez que los mencionamos un poco a nivel conceptual, ahora vamos a hablar de qué pasa a un nivel práctico cuando estamos hablando de los efectos en una finca, y vamos a empezar por el caso de la producción de ganado vacuno, ganado de carne. En este caso se utilizaron unos, ¿cómo se dice? Toros capados, toros castrados, y usaron el tratamiento control, en el cual hubo una contaminación muy baja de deoxinivalenol en combinación con fumonicinas, o sea, 200 ppb de cada una. Y luego en el caso del tratamiento fue una concentración de 1.7 ppm o 1700 ppb de deoxinivalenol y 3500 ppb de fumonicinas. En este caso, podemos ver directamente cómo hubo un efecto negativo sobre la ganancia de peso semanal. Podemos ver que estas fueron las 3 semanas en las cuales el tratamiento, el experimento corrió, y luego hubieron 2 semanas en las cuales se siguieron los resultados de ganancia de peso, pero se dejó de alimentar la toxina. En este caso podemos ver que desde la primera semana de tratamiento hubo un efecto significativo de pérdida de ganancia de peso. La línea roja desde ahí empezó a separarse, a pesar de que había empezado con un peso mayor, se empezó a separar, y podemos ver que al cabo de 3 semanas había una diferencia de peso de 20 kilogramos, casi 20 kilogramos. Y justamente al momento de dejar de alimentar las toxinas, podemos ver que hay una recuperación en la ganancia de peso por el tratamiento de micotoxinas al dejar de alimentárseles. Entonces, aquí puede quedar muy claro cómo las micotoxinas, a pesar de que las estamos evaluando únicamente en efectos de 3 semanas, tuvieron un efecto muy negativo en cuanto a ganancia de peso, y se pudo ver una recuperación al dejar de alimentarse las micotoxinas, perdón, esta combinación de micotoxinas. Pero ¿por qué sucedió esto? Si nos enfocamos primero, podemos ver que encontramos un incremento en la producción en la concentración de enzimas hepáticas, lo cual nos indicó que hubo una disminución de la salud del hígado,
Y también podemos observar que hubo un incremento bastante acentuado del conteo de glóbulos blancos, lo cual nos indica que hubo una activación del sistema inmune que le costó mucha energía, mucha glucosa al animal para poder producir estos glóbulos blancos, y es por eso que no se pudo invertir glucosa para la ganancia de peso. Y lo mismo en el caso de fibrinógeno, que es un indicador de inflamación. Entonces, en este caso podemos ver que las fumomicinas en combinación con el deoxinivalenol causaron inflamación, lo cual también requiere una alta inversión de energía. Ahora, si nos fijamos en otros resultados que también son del año 2020, también lo publicamos en el Journal of Dairy Science, hicimos una prueba en Italia con Gallo, un conocido autor científico que trabaja en el tema de las micotoxinas, y evaluamos el efecto de esta combinación de deoxinivalenol y fumomicinas sobre 12 vacas Holstein lactantes únicamente por 21 días de exposición. Los tratamientos fueron un control con 300 ppb de deoxinivalenol y 100 ppb de fumomicinas, o sea, niveles bajos, y el tratamiento de micotoxinas con 800 ppb de deoxinivalenol y 1100 de fumomicinas, que estos son, no diría concentraciones altas, sino concentraciones medias o concentraciones que muy comúnmente podemos encontrar en el campo. Entonces ahora continuemos para ver cuáles fueron los resultados de estas contaminaciones únicamente por 3 semanas. Podemos ver que en el caso de la producción de leche, hubo una pérdida de producción de, en promedio, 1.34 kilogramos por día por vaca. Y esta diferencia de producción de leche fue significativa. Entonces, para que nos demos una idea, un 1.34 con un precio de 34 centavos por kilo de leche, en una exposición de unos 21 días anda cerca de los 1.000 euros en pérdidas de producción de leche. Y esto, bueno, golpea o se siente en cualquier finca productora de leche. Y estos números los digo para una finca de 100 vacas lecheras, para tener una idea. Bueno, ¿y por qué se perdió la producción de leche en este caso? Bueno, primero hubo un efecto negativo de las micotoxinas en cuanto a la digestibilidad de la materia seca. Y esa diferencia se debió más que todo a la digestibilidad de la fibra, y en ambos casos esos efectos fueron significativos. Pero si nos fijamos también, hubo un efecto negativo en cuanto a la salud hepática de los animales. En específico, si le ponemos atención a las concentraciones de las enzimas hepáticas, AST y GGT. Esto nos indicó que únicamente después de 3 semanas ya pudimos encontrar que la salud hepática de esas vacas estaba comenzando a comprometerse. Ahora que hablamos de vacas, vamos a mencionar un poco en cerdos, ya que, bueno, los cerdos también utilizan ensilados, en este caso de high moisture corn, o lo que se le llama también grano de maíz de alta humedad. En el caso de cerdos, en realidad las fumomicinas han sido estudiadas incluso a mayor profundidad, y podemos resumir sus efectos en lo que pasa a nivel gastrointestinal, que podemos encontrar efectos como consecuencias como gastroenteritis, leaky gut, que es permeabilidad del intestino, y por ende reducción de la absorción de nutrientes. También podemos encontrar hemorragias intestinales en casos clínicos más severos. Luego, a nivel de pulmones, hígado y riñones, las fumomicinas pueden tener un efecto bastante negativo en cerdos. Podemos ver incrementos en enfermedades respiratorias, edema pulmonar porcino, daño hepático y necrosis de páncreas y riñones. Al hacer una necrosis podemos hacer esta conexión. Y luego, finalmente, claro, podemos tener pérdidas de rendimiento por baja producción, supresión inmune,
y además las fumonicinas pueden afectar, tienen un efecto sobre la pérdida de la eficacia de las vacunas, lo cual va a hacer que haya más, que los animales sean más propensos a enfermarse. Y aquí quiero compartirles un ensayo muy breve en el cual se puede ver lo que pasa en cerdos cuando se les alimentó por 6 días una dosis de 0.5 miligramos de fumonicina por kilogramo de peso vivo. Esto equivale a 5 ppm para lechones. Esto fue un estudio hecho por el INRA en Francia. Y por 6 días se le proveyó este nivel de contaminación. Y al día 6 hubo un challenge de E. coli, en el cual se le alimentó una dosis de E. coli para ver cuáles fueron los resultados a nivel de colon o de epitelio intestinal. Podemos ver aquí, esta es la imagen del caso en el cual las fumonicinas fueron alimentadas, y este fue el caso control. Y esta es una imagen del colon en el cual podemos ver que cuando las fumonicinas fueron, cuando estuvieron bajo el tratamiento de las fumonicinas, el E. coli alcanzó una mayor colonización del intestino e incluso llegando a las secciones menos expuestas del intestino, mientras que cuando no hubo exposición a las fumonicinas, hubo muy poco o casi nada de colonización de E. coli. Entonces, las fumonicinas son un factor que predispone a la vulnerabilidad de colonización de patógenos como E. coli. Entonces, esto fue a nivel de colon, pero en realidad fueron más de 400 a 700 veces más unidades formadoras de colonias de E. coli a lo largo de todo el tracto intestinal. E incluso se encontraron también unidades formadoras de colonias, incluso a nivel de los pulmones en los animales que fueron expuestos a fumonicinas. Entonces, bueno, solo para terminar, un resumen de estos efectos. Las fumonicinas, bueno, son un riesgo para la salud de los animales por todos los diferentes factores que describimos. Estos efectos son sinérgicos con otras micotoxinas, como lo enseñamos en el caso del deoxinivalenol, pero también puede pasar con muchas otras micotoxinas que coexisten con las fumonicinas. Y las fumonicinas también afectan la salud y el rendimiento de los animales, incluso a niveles bajos, como los que mostramos antes. Muchas gracias, Ignacio, por explicarnos acerca de los efectos negativos que pueden tener las fumonicinas respecto a la salud y el rendimiento de los animales. Verena, ¿qué puedes decirnos tú sobre cómo abordar este problema? No cambia, me parece. Yeah. No, sí. Perfecto. Muchas gracias, Paula, por la palabra. Ignacio ya nos explicó bastante bien por qué las fumonicinas son un problema en rumiantes. Yo les quiero explicar a ustedes ahora por qué necesitamos una enzima purificada para contrarrestar estas fumonicinas en el ensilaje. En realidad es así que la desactivación de la fumonicina utilizando un atrapante o secuestrante o algún tipo de mineral que se puede utilizar adicionando a la dieta, esa absorción está muy limitada. Esa absorción de la fumonicina está limitada a un pH bastante ácido, como podemos ver en el gráfico aquí. Ese gráfico nos muestra la absorción de fumonicina hasta 100%, y abajo pueden ver la absorción de la fumonicina por un mineral en los diferentes pHs. Pueden ver que en el pH ácido esa absorción funciona bastante bien, pero infelizmente cuando aumenta el pH, cuando nos movemos a un pH más neutral, ahí podemos ver que la absorción no funciona.
Y infelizmente, en el caso de la vaca, estoy cliqueando, pero, ok, ahora. En el pH de la vaca, en el rumen tenemos un pH relativamente neutral y eso nos dice que bajo esas condiciones, con un mineral en la dieta, es imposible absorber la fumonicina. Entonces, nosotros en Biomin ya hace muchos años, en total diría como 15 años, estamos investigando las alternativas a la absorción de la fumonicina y encontramos 8 años atrás una solución, el llamado FUMZYME, una enzima que realmente puede degradar y desactivar las fumonicinas. Lo desactiva de esta forma. A la izquierda aquí pueden ver la molécula de la fumonicina y el FUMZYME, la enzima purificada, corta las cadenas laterales que son llamadas ácidos tricarbolílicos y deja un metabólito que no tiene más capacidad de intoxicar los animales y de causar todos estos daños que recién nos explicó Ignacio. Ok. El FUMZYME Silage, que es el producto que nosotros ahorita podemos lanzar porque recibimos la autorización de la Unión Europea, eso voy a explicar dentro de un minuto. El FUMZYME Silage es un producto basado realmente en una estrategia innovadora. Es el primer producto en el mundo que detoxifica las micotoxinas en el ensilado y de esta forma podemos garantizar que el alimento cuando llega a la vaca, el ensilado, ya está libre de esta micotoxina. Es una tecnología que ya estamos probando o no solamente probando, pero ya estamos utilizando en cerdos y en aves desde 8 años en Europa, en las otras líneas de productos de nosotros, pero es completamente nuevo de tener un producto que se puede aplicar durante el ensilado o durante el ensilaje, ya durante el proceso. La gran ventaja de este producto es que es fácil de aplicar y se puede inclusive aplicar en combinación con otros aditivos que comúnmente se utiliza para el ensilaje, para la producción. Ya les mencioné, en febrero del 2021 de este año, nosotros recibimos la autorización por la Unión Europea. Aquí en la regulación, en el reglamento, que lo pueden ver un poquito abajo, realmente se ve que el producto está autorizado en la categoría de aditivos tecnológicos, grupo funcional reductores de la contaminación de los piensos por micotoxinas, fumonicinas. O sea, el producto está específicamente autorizado para que se degraden las fumonicinas en el ensilado. Ahí a la derecha pueden ver que el uso del aditivo solo está permitido en los ensilados a base de maíz. Entonces, ahí en este caso puede ser cualquier tipo de ensilado de maíz, de grano húmedo o de planta entera. ¿Por qué solo ensilados a base de maíz? Eso en realidad es suficiente porque la fumonicina es una micotoxina que casi únicamente afecta el maíz. Entonces, con esta autorización ya podemos cubrir muy bien toda esa parte del ensilado donde realmente nos afecta la fumonicina. El producto está en este caso en el ensilado aprobado, que es para todas las especies animales, o sea, para vacas, pero también para cerdos o otros tipos de animales.
Y también se puede ver acá la unidad de actividad que he recomendado o que está escrito en la autorización. Son 40 unidades por kilogramo de material. Le dijimos ya antes que la aplicación de Fumsime Silage es muy fácil. En realidad, lo único que uno tiene que hacer es el producto llega en un polvo o el producto es un polvo, se disuelva el producto, en el caso concreto se disuelvan 7 gramos del producto en un mínimo de 50 mililitros de agua por tonelada de material fresco. Eso se agrega al tanque del rociador, esa mezcla, y después, en el tercer paso, se aplica el producto al pulverizador de la máquina cosechadora y uno continúa con el proceso de ensilaje como de costumbre. ¿Cuáles son las características de Fumsime Silage? Tiene una estabilidad de almacenamiento en su empaque durante 18 meses. ¿Y cuál es el mínimo de humedad que necesitamos para que funcione el Fumsime, para que empiece a trabajar? Es una humedad mínima de 20%. Y para que funcione la enzima también necesitamos una temperatura superior a 10 grados. Es importante mencionar aquí también que cuando, por ejemplo, uno cosecha y empieza a producir el ensilado bajo de esa temperatura, no hay problema. El único punto es que el enzima solo va a empezar a trabajar cuando la temperatura está arriba de 10 grados. Abajo de 10 grados está medio inactivo o medio lento, pero después cuando la temperatura sube alrededor de 10 grados, ahí ya se va a poner activo y va a funcionar. Después de 2 semanas aproximadamente, el proceso de degradación de la fumonicina habrá finalizado completamente. Y el último punto aquí de las características es que se puede mezclar el Fumsime Silage con cualquier aditivo inoculante o acidificante, pero hay que tener un poquito en cuenta que no se recomienda mantenerlos más de 24 horas en solución juntos, los diferentes componentes. ¿Cómo está envasado y dosificado? Son paquetes de aluminio resellables. El tamaño de presentación son 500 gramos y 1 kilogramo. La dosis es 7 gramos solo por tonelada de ensilaje. Así, de esa forma podemos calcular que 500 gramos de Fumsime Silage aplican a un mínimo de 70 toneladas de material fresco. Y como ya dijimos, se disuelven 7 gramos de producto en un mínimo de 50 mililitros de agua por cada tonelada de material fresco a tratar. Después, obviamente, se puede utilizar también, se puede diluir con más agua, pero el mínimo recomendado para que se disuelva bien esos 7 gramos son 50 mililitros. Bueno, Verena, así que es bastante sencillo de utilizar el producto. ¿Qué nos puedes contar acerca de su eficacia? Bueno, Paola. Aquí tenemos un par de ejemplos de las pruebas que hicimos específicamente con el Fumsime Silage. Como ya mencionábamos antes, el Fumsime ya lo tenemos en uso para las otras especies en cerdos y aves muchos años con mucho éxito. Y aquí ven un par de pruebas extra que justamente se hicieron para comprobar y considerar los efectos potenciales que podría tener el Fumsime Silage en combinación con otros productos o también sobre los parámetros de ensilaje. Aquí al lado izquierda podemos ver qué tan rápido se degrada el Fumsime Silage, la fumonicina, durante el ensilaje, y podemos ver que durante 2 días prácticamente la mitad está degradado y durante 7 días ya la mitad, en este caso 2.800 ppb de fumonicina en un ensilado de planta entera de maíz.
fueran degradados. Aquí, como en todas las otras pruebas que van a ver, también testamos como parámetros clave de ensilado si el Fumzyme Silage tiene un impacto positivo o negativo sobre el pH y sobre la producción de ácido láctico. Y aquí pueden ver que tanto el grupo control como el grupo donde fue adicionado el Fumzyme Silage, el comportamiento tanto del pH como del ácido láctico era prácticamente igual en los dos grupos con o Fumzyme Silage. Y ahí podemos decir que realmente el Fumzyme Silage no tiene ningún impacto sobre los componentes, estos parámetros clave del ensilado. También lo testamos el producto con nuestro inoculante, el Biostabil. Y aquí también pueden ver la barra roja y la línea roja es el grupo control en este caso con solamente Biostabil. Y el grupo verde es el grupo con Biostabil más el Fumzyme Silage. Y ahí también podemos ver que fue degradada en el grupo con Fumzyme Silage toda la fumonicina. Y en ese caso era un ensilado de grano húmedo de maíz. Y ahí lo mismo como en la otra prueba, en la prueba anterior, podemos ver que el pH y la producción de ácido láctico no fueron impactados por la adición del Fumzyme Silage. También lo testamos con acidificantes y es muy interesante que el acidificante tampoco tiene un impacto negativo sobre el Fumzyme Silage. Otra vez se puede ver que rápido al lado izquierdo, en el medio de estos grupos de grafos, podemos ver que en el día 5 ya en los grupos donde estaba el Fumzyme Silage más el acidificante, en los dos grupos la fumonicina estaba prácticamente totalmente degradado. Y de vuelta, aquí el pH con o sin Fumzyme Silage estaba igualito. Obviamente en los grupos donde estaba usado el ácido, el pH estaba un poquito diferente, pero se puede ver claramente que el mismo Fumzyme Silage no tiene impacto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios en un pequeño resumen del producto? En realidad, el Fumzyme Silage es un producto completamente nuevo, es una estrategia única en el mundo, es el único producto autorizado por la Unión Europea que ha demostrado eliminar las fumonicinas del ensilaje. El Fumzyme Silage nos permite una degradación muy rápida y eficiente de las fumonicinas en el ensilaje. Muy importante, el Fumzyme Silage no provoca ninguna alteración en los parámetros de fermentación y tampoco en el valor nutricional. Y al final es un modo de uso muy fácil y muy seguro. Y no requiere un equipo especial y se puede aplicar con cualquier otro aditivo de ensilaje. Muchas gracias, Verena. Así que gracias, Ignacio, gracias, Verena, por esta excelente explicación. Creo que podemos concluir que las fumonicinas son contaminantes de alta prevalencia y concentración en los ensilajes del sur de Europa. La degradación de las fumonicinas por los microorganismos ruminales es muy baja.
también aprendimos que las fumonicinas reducen la productividad y el estado de salud de los animales. Y vimos que la mejor solución para contrarrestar estas micotoxinas es a través de una solución enzimática utilizando Fumzyme Silage. Bueno, con esto quiero seguir a la última parte de nuestra presentación, la parte de las preguntas. Recibimos un Paula. Estás en mute. Ay, ¿no me oyeron durante todo el tiempo o solo ahora? No, justo ahorita. Justo ahora, ok. Comencé con la pregunta. ¿Me oíste la pregunta? Lo siento. No, No sé. decir la pregunta. Okay. Bueno, la pregunta es si el producto puede tener un impacto negativo en los microbios de un inoculante de ensilaje. Quizás, Ignacio, ¿puedes tú comentarnos acerca de esto? Sí, claro. Bueno, nosotros lo evaluamos en las pruebas que Verena acaba de mostrar y bueno, nosotros demostramos que el Fumzyme Silage no tiene un efecto negativo para los parámetros de fermentación. Entonces, ¿por qué es esto? Es porque esta enzima que fue desarrollada tiene un efecto muy dirigido, muy exacto para únicamente afectar las fumonicinas, para degradarlas y dejarlas, convertirlas en un componente que ya no es tóxico. Pero esta enzima no tiene ningún efecto en cuanto a la fermentación, o tampoco tiene un efecto para, digamos, que le cause algún daño a las bacterias que utilizamos como inoculantes. Así que podemos decir que es recomendable para utilizarlo con Biomin Biostabil. Sí, exacto. Nosotros en las pruebas que hicimos, lo hicimos en combinación con el Biostabil, pero también podemos asegurar que funciona bien con cualquier otro tipo de aditivo que se utilice en el mercado. Ok, muchas gracias. Verena, nuestros oyentes quieren saber si el producto es aplicable en TMR. Bueno, nosotros hicimos varias pruebas, solo pudimos mostrar algunos. Dentro de esas pruebas también lo testábamos en TMR por curiosidad, digamos, y por saber si funciona en TMR. Y ahí vimos que sí, el producto en realidad también funciona en TMR, siempre cuando la humedad está arriba de los 20% y la temperatura arriba de los 10 grados. Pero por el momento el Fumzyme Silage está autorizado en la Unión Europea para el uso en ensilajes a base de maíz. Ok, gracias. Creo que esta pregunta también es un poco relacionada a la anterior que respondiste tú, Ignacio, pero ¿el producto tiene algún impacto en el proceso de fermentación? No, el producto no tiene ningún impacto en el proceso de fermentación. Nosotros hemos hecho varias pruebas en las cuales comparamos los diferentes productos del proceso de fermentación. En estos casos solo mostramos pH y ácido láctico, pero en realidad, bueno, también medimos todos los otros tipos todos los otros ácidos que se producen y muchos otros factores también de calidad de ensilaje. Y el Fumzyme Silage no tiene ni efectos positivos ni efectos negativos, simplemente no afecta los parámetros de fermentación de un ensilaje. Ok, muchas gracias. Verena, ¿sería posible utilizar este producto para degradar otras micotoxinas, como por ejemplo la vomitoxina? No, infelizmente no. Es así que el Fumzyme es una enzima muy específica. Sí degrada fumonicina B1, B2 y B3, estos que son los principales del grupo de fumonicina, o sea, degrada todas las fumonicinas, pero aparte de las fumonicinas no
degrada ningún otro tipo de micotoxina común porque es muy específico para la fumonicina. Ok, gracias. Quiero agregar a esto que, bueno, al comentario de Verena, que este producto se complementa muy bien con el Micofix, que es el producto que tenemos disponible para el mercado de rumiantes en Europa, que desactiva los tricotecenos, la cearalenona, desactiva también las micotoxinas que se pueden adherir, como por ejemplo aflatoxinas, alcaloides de ergot, y también tenemos el Bioprotection Mix, que lo que ofrece es una recuperación del hígado y una recuperación también de la inmunidad del animal. Entonces, todos estos factores se complementan con el FUMSIME Silage, que es una solución sí, ofrecemos una solución a las fumonicinas en su fuente de entrada, que es mayormente el ensilado de maíz, y lo complementamos con el Micofix. Entonces, un producto no compite con el otro, sino que se pueden complementar. Ok, muchas gracias, Ignacio. ¿Nos puedes decir algo acerca de los beneficios económicos de usar este producto en términos de producción de leche u otros parámetros de rendimiento? Bueno, sí. Justamente como les enseñé, evaluamos el caso de una contaminación de fumolicinas en combinación con deoxinivalenol, incluso a niveles bajos. Entonces, estábamos hablando de niveles que son fácilmente de encontrar en el campo, y encontramos que hubo una pérdida, solamente si hablamos de producción de leche, hubo una pérdida de 1.34 kilogramos de leche por día. Y bueno, tomando en cuenta un tamaño de un hato de 100 vacas productivas, más o menos andamos por los 950 euros de pérdida solamente en producción de leche, por esos 21 días que hicimos la prueba. Entonces podemos traspolar eso a todo un año de que se alimenta ese ensilaje, y esto se puede poner más complicado. Incluso también si luego agregamos otros tipos de micotoxinas que pueden estar ahí presentes. Pero entonces, si solamente hablamos de fumonicinas, solamente en 21 días podemos tener un impacto negativo de 950 euros en un hato de 100 vacas. Y esto, claro que es representativo o importante para cualquier sistema de producción lechero. Gracias. Y la última pregunta, ¿cuánto FUMSIME Silage se necesita si no sabemos la cantidad exacta de fumonicinas en el ensilaje? ¿Quién de ustedes quiere tomar esta pregunta? Bueno, nosotros hemos evaluado el producto incluso a niveles de contaminación bastante altos, y incluso les compartí el caso de una contaminación de 5.000 ppb, lo cual es bastante alto, y el producto cumple su función en cuestión de 5 días. Entonces, esta dosis que nosotros recomendamos es para los niveles de contaminación que uno se podría encontrar en un ensilaje de maíz típico en el sur de Europa. Por ende, esta es la dosis que se puede usar de manera preventiva e incluso en casos de contaminaciones muy altas. Y como mostraste, las fumonicinas ocurren con mucha frecuencia también a niveles bajos, así es que excelente recomendación. Correcto, Bueno, debería de utilizarse de una manera preventiva, ya que vimos que 3 de cada 4 ensilados en Europa están contaminados con fumonicinas, y en el caso que pudimos demostrar en Portugal y España, en algunos casos todas las muestras estuvieron contaminadas, y en algún año creo que hubo unas concentraciones unas prevalencias más bajas, pero en general podemos decir que es un problema muy presente en Europa, y que además cobra una factura bastante elevada al productor. ok, muchas gracias.
Bueno, y con esto me gustaría agradecer a nuestros presentadores, Verena e Ignacio, muchas gracias, y también a todos los participantes, muchas gracias por estar aquí. Si no respondimos alguna de sus preguntas, asegúrense que los contactaremos con todas las respuestas respectivas. Y de nuevo les deseo un buen día. Muchas gracias, Verena, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Paula. Un saludo a todos. Bueno, en España. adiós, que estén muy bien. Luego. Feliz día. Adiós.